sellos de la profecía. Entonces, compartimos la palabra, hermanos, que dice así. Y respondió, anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué creemos que podemos abrirlo en este tiempo? Porque en este tiempo, hermano amado, estamos en el tiempo del fin. Y entonces creemos que este es el mejor tiempo y la mejor oportunidad para abrir este sello. Así que, amada iglesia, abra su corazón y abra su espíritu. Escúcheme, vamos a abordar este tema de una manera seria. Hay veces que compartimos palabras para animarlo, pero esta vez, hermano, usted tiene que entender. Así que vamos a tomar unas 3 series para entender este tiempo, porque es muy importante el tiempo en el que estamos viviendo. Sé que a algunos no les interesará en absolutamente nada, pero sé también que hay unos cuantos ahí, escogidos de Dios, que tienen abierto su oído y su corazón para lo que Dios tiene para hablarles en este tiempo, que no tienen ganas de perder su tiempo, sino que tienen ganas de invertirlo, de manera que la enseñanza pueda nutrir su vida de una manera extraordinaria. Quiero decirles que esta enseñanza acerca de las 70 semanas de Daniel, hermano, ahí se han ahogado muchos hombres, muchos sabios. Einstein fracasó en descifrar esta enseñanza. Así que no tenemos miedo de equivocarnos, pero vamos a creer que somos una voz para este tiempo. Así que, amado hermano, abra su corazón y su espíritu, porque esta palabra es para usted y es para su edificación. Y dice también, hermanos, el verso 4 de este pasaje, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y nos da 2 características que van a tener el tiempo del fin. Muchos correrán de acá para allá. Y número 2, la ciencia se aumentará. Así que permíteme trabajar con esto, por favor. Muchos correrán de acá para allá. El mejor ejemplo, hermano, de que muchos correrían de aquí para allá es los datos de la transmisión del coronavirus. El coronavirus nació aquí, en Asia. Todos los puntitos que están en rojo son partes del mundo que tienen infectados por el coronavirus. Estos son datos de ayer o de antier. Hoy ya debemos de haber superado los 10 millones de infectados. Y el coronavirus, como usted sabe, no camina. El virus sin corona no camina. El virus sin corona no avanza. El virus sin corona, hermano amado, camina a través de la gente. Eso significa que la gente andaría de aquí para allá. Al día de ayer, habían 9.852.190 casos confirmados. Estados Unidos tenía 2.483.516 confirmados. Ahora Brasil ocupa el segundo lugar con 1.274.000 y le sigue Rusia con 626.000, India con 508.000, el Reino Unido con 311.000, Perú con 272.000, Chile con 267.000, España con 248.000, Italia con 240.000. Mira, países que estuvieron en un momento en el frente ya no lo están. Y hermano amado, déjame decirle que Costa Rica hoy llegó y superó el número de 3.000. Así que usted ve cómo el mundo andaría de aquí para allá. ¿Por qué? Porque esto, hermano amado, es la mejor confirmación de esta profecía. Escúchame. Mira lo que dice la palabra. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y da 2 características del tiempo del fin. Número 1, muchos correrán de acá para allá. Y el mejor ejemplo que tenemos para probar que muchos correrían de acá para allá es la propagación del coronavirus. La segunda característica que dice es que la ciencia se aumentaría. Y para probar que la ciencia se ha aumentado, tenemos esto, hermano. Lo que se ha llamado
hermano, Identificación Digital 2020. Identificación Digital 2020, que es que se pretende que cada persona, cada ser humano que habita esta tierra, los 7,000 que habitan la tierra, tengan un granito de arroz de esto. Es como el tamaño de un grano de arroz. Aquí lo ves en la punta del dedo de una persona. Del tamaño de un grano de arroz insertado en la mano derecha o en la frente de cada una de las personas, con el objetivo de tener una identificación digital. Pero la palabra del Señor hace 2000 años atrás nos dice esto. Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Cuando nadie podía presumir y pensar que existiera la manera de hacerse, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y usted mira que es la misma presunción de lo que están tratando de hacer muchos hoy. Escúchame, amada iglesia, iglesia del Señor, escúchame. Daniel da dos características acerca del tiempo del fin. Número 1 dice, muchos andarán de acá para allá. Y la mejor prueba que tenemos de saber que estamos en ese tiempo es la transmisión del coronavirus. Algo que inició hace menos, hermano, de 5 meses. 5 meses en China, en Asia. Hoy ha infectado más de 10 millones de personas en todo el mundo. Un virus que no camina. Un virus que no se propaga más de 1,80 m. ¿Cómo caminó? ¿Cómo llegó? Porque la gente anda de acá para allá, hermanos, desesperados. Y la segunda característica es que la ciencia se aumentaría. Y vivimos en una generación donde la ciencia se ha aumentado de una manera exponencial, extraordinaria. Tanto que existe la tecnología para, hermano amado, identificar a las personas a través de una forma digital. Y en este momento el chip está en el teléfono. Todos y cada uno de nosotros, hermano amado, cargamos un teléfono que es un chip. Ahora solo falta que del teléfono pase a la mano derecha o a la frente. Y la profecía bíblica se habrá cumplido, amada iglesia. Y hacían que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la frente o en la mano derecha, hermano amado. Y entonces podemos continuar, amada iglesia. Y dice el verso 17, y que ninguno pudiera ni comprar ni vender si no tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y ustedes saben, hermano, cómo se ha enseñado, se ha dicho a través de los diferentes círculos, que ninguno puede comprar ni vender a menos que tenga la vacuna. Y con la vacuna del virus sin corona vendrá, hermano amado, la marca de la bestia. Así que abra sus ojos y entienda para poder discernir. Yo creo que el tiempo se ha cumplido. Que a Daniel se le dijo, sella la profecía porque es para los últimos tiempos, pero nosotros vivimos en ese tiempo. Yo creo que vivimos en el tiempo, que es, en esa etapa donde el tiempo se ha cumplido. ¿Cuántos lo creen conmigo? Yo creo que el tiempo se ha cumplido, hermano amado. Yo creo que estamos en ese tiempo donde Daniel dijo que los sellos serían abiertos, que el libro estaría sellado hasta el tiempo del fin, y creo que estamos en ese tiempo. Así que vamos a tratar de abrir ese sello. Mira lo que dice Marcos capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuándo el reino de los cielos se acercó? Cuando el tiempo se cumplió. Escucha esto. Y de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿A usted no le llama la atención la exactitud de los tiempos? ¿Cómo puede ser que desde Abraham hasta el rey David hayan 14 generaciones?
¿Cómo puede ser que desde David hasta la deportación de Babilonia hayan 14 generaciones? Ahora que vamos a hablar del periodo que hay desde la deportación de Babilonia hasta Jesucristo, hermano amado. Así que esto es algo extraordinario y sé que va a bendecir a muchos, hermano amado. Abra su corazón y su espíritu para que pueda entender. Ahora, una vez que el tiempo sea cumplido, hermano, lo próximo que va a ocurrir es que el tiempo se ha revelado. ¿Lo puedes creer conmigo? Una vez que el tiempo se ha cumplido, lo próximo que ocurre es que el tiempo es revelado. Así que prepárese y abra su corazón y abra sus ojos, porque ahora lo que estuvo nublado para otros, para nosotros se nos abre y se nos muestra la realidad de la palabra, la realidad de lo que Dios tiene y está haciendo para este tiempo. ¿Por qué? Porque para un tiempo, para muchos, aún genios como Einstein, esta profecía estuvo cerrada y vedada, pero para nosotros, porque la profecía decía hasta el tiempo del fin, y estamos en el tiempo del fin, entonces creemos que los sellos serán abiertos y podemos entender lo que otros no entendían. Y sabes, el libro de Daniel dice, los entendidos entenderán, y a un hombre simple como el que está hablándoles va a poder entender la enseñanza de la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que diga conmigo, el tiempo se ha revelado, y créalo. Entonces, ¿cómo entendemos que el tiempo se ha revelado? Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 24. Y dice Daniel, 70 semanas están cortadas o contadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Mira que estas semanas tienen que ver con Israel. 70 semanas están contadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. Así que abra sus ojos y mire esto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel 9:24, y sobre tu santa ciudad. Y nos dice ¿cuál es el propósito de estas 70 semanas? Número 1, terminar la prevaricación, que significa terminar con la rebeldía, con la rebelión que el pueblo de Israel ha tenido. Poner fin al pecado, que fue lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Esquiar la iniquidad, porque el pecado es mucho más profundo. El pecado es un fruto, pero la iniquidad es una raíz. Para traer la justicia perdurable, es decir, que va a venir un sistema de gobierno donde va a haber justicia. Sellar la visión y la profecía, ya no habrá más visión y más profecía. Y sobre todo, ungir al santo de los santos. Es por eso que estas 70 semanas se tenían que dar. Ahora continúe conmigo, por favor. Conoce pues y entiende. Escucha esta palabra, hermano, y abra su corazón. Conoce pues y entiende. Eso significa que el que conoce va a entender. Otra vez se lo voy a repetir. Daniel 9:25 viene una declaración de un ángel y dice, conoce pues y entiende. Nadie puede entender si no puede conocer. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales. Nadie puede conocer si no puede entender. Primero es el conocer y luego es entender. Así que abra su corazón, hermano, porque en los próximos minutos lo voy a llevar por un camino que de repente vas a tener que hacer un esfuerzo para permanecer entendiendo, pero si usted permanece, usted va a conocer y entonces va a poder entender. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se construirán en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Así que el reloj iba a empezar a contar cuando se diera la orden para reedificar Jerusalén. Déjeme continuar y usted me va a entender. Diga conmigo, cuando conozco, entiendo. Cuando conozco, entiendo. Daniel conoció sobre 70 años y entendió sobre 70 semanas. Escucha esta declaración.
Cuando Daniel conoció sobre 70 años que había sido profetizado, no por él, pero por Jeremías, entonces se entendió que no se trataba de años, sino de semanas. Déjeme llevarlo ahí para que usted pueda ver. Daniel capítulo 9, verso 2. En el año primero de su reinado, el reinado de Ciro, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que había hablado el profeta Jeremías. Daniel hizo exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros. Escucha, nosotros estamos mirando atentamente en los libros cuándo fue que Dios profetizó. Ahora, Daniel estaba mirando cuándo fue que profetizó Jeremías y nosotros estamos mirando cuándo fue que profetizó Daniel. Miré atentamente en los libros. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta hora? Mirar atentamente en los libros el número de los años que Jehová habló al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de los 70 años de Jerusalén. Diga conmigo, cumplirse los 70, cumplirse la desolación de Jerusalén de 70 años. Ahora, vamos a la profecía de Jeremías. No nos quedemos en lo que dice Daniel. Vamos a la profecía. Jeremías 25, verso 11 dice, Jeremías está profetizando y Jeremías dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Cuántos servirían? 70 años. Y cuando el verso 12 dice, y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Cuándo? Cuando ocurrieran 70 años. Un versículo más, por favor. Jeremías capítulo 29, verso 10. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Otra vez, Jeremías 29, 10. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumpliesen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Vamos a ver si logro que me entiendan. Escúchame. Cuando Daniel fue llevado cautivo, mucho antes de que, unos 20 años antes de que Judá fuera destruido y el templo fuera quemado, Daniel había prosperado en el reino de Nabucodonosor. Daniel era un hombre grande que Dios había levantado en el tiempo de Nabucodonosor. Y cuando Ciro, el rey persa, conquistó Babilonia, Daniel empezó a mirar en los años, en el libro, cuánto era que se había profetizado. Y Daniel entendió a través de lo que leyó en la escritura que había dejado Jeremías, que se habían profetizado 70 años. Entonces en el capítulo 24 usted se da cuenta que Daniel empieza a orar, empieza a clamar, empieza a interceder. Y empieza a decir, Señor, por nuestra maldad, por nuestro pecado, porque hicimos lo malo delante de ti, porque nuestros padres ofendieron tu santidad, hemos sido enviados a Babilonia como esclavos durante 70 años. Pero Señor, ya es tiempo de que regresemos. Pero entonces se le envía un ángel a Daniel. Y este ángel le muestra a Daniel que todavía faltaba para que se cumplieran los 70 años. Y que después de los 70 años se iba a venir otra etapa, ya no de 70 años, sino de 70 veces 7. 7 por 7, 49, de 490 años más, hasta que viniera el Mesías príncipe y muriera en la cruz. Y después de eso, todavía habría un periodo de tiempo donde Jerusalén sería destruida una vez más y llevada cautiva una vez más. Y en nuestros tiempos, en el tiempo en el que estamos viviendo, Israel resurgiría como nación y Jesucristo regresaría por su iglesia. Así que abra sus ojos y entienda, porque lo que viene, hermano,
es importante. Así que Daniel entiende que son 70 años a través de la palabra, pero el ángel lo hace entender que son 70 semanas. Entonces, Zacarías capítulo 1, verso 12 dice, y respondió el ángel a Jehová, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de la ciudad de Judá, por las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Ya en este tiempo, de acuerdo a las palabras del ángel, los 70 años se habían cumplido y entonces podían iniciar las 70 semanas. Ahora, lo vamos a explicar más adelante. Déjeme continuar. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Por qué 70 años? ¿Por qué Israel fue llevado cautivo 70 años? Escucha, Israel fue llevado cautivo 70 años por lo que dice Ezequiel 20, verso 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por lo cual el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Wow, qué impresionante, hermano. No guardaron los días de reposo. Levítico 23, verso 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será el de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Levítico 25, verso 2 al 4, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembraréis su tierra y 6 años podará su viña. Y recogerá su fruto, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposará para Jehová, no sembrará en su tierra, ni podará tu viña. El tiempo que de los jueces hubo castigo. Cuando el pueblo entró a la tierra prometida y hacían lo malo, fueron vendidos por 20 años, por 10 años, por 8 años, y así sucesivamente. Pero, hermano amado, después de que vino el tiempo de los reyes, pero del tiempo de los reyes, hermano, no hubo castigo. Así que Israel, por no cumplir los años sabáticos, ¿qué significa? Que tenían que trabajar 6 años, pero el séptimo año no trabajarían. Así se les pasa un tema. Entonces tienes que entender que desde Saúl hasta Sedequías han pasado 490 años exactamente. Y están debiendo 70 años de reposo. 70 años están debiendo, 70 años que tienen que una cuenta con el Señor. Déjame regresar a la cámara y volver a hacer una pausa para explicarle. Hermano amado, ¿por qué Israel fue enviada 70 años de cautividad? Escucha, porque tiene que ver con nosotros. Israel fue llevado 70 años de cautividad porque quebrantaron la primera tabla de la ley que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con 3 cosas principales: con el nombre de Dios, con la idolatría, pues dice, no tendrás dioses ajenos, y Dios lo compara con la fornicación de una esposa con el esposo, cuando Israel tiene otro Dios. Y el tercero, la señal del pacto, que es guardar el día de reposo. Ahora, durante una semana normal, como nosotros la conocemos, 6 días trabajaban y el séptimo era de descanso. Esto era porque, hermano amado, Dios en 6 días hizo la tierra y el séptimo descansó. Ahora, cuando Dios les da la tierra prometida, les da una nueva orden, que era los años sabáticos. Ya no solamente iban los días de la semana, sino que cada 7 años el pueblo de Israel iba a trabajar 6 años y 1 año no iba a trabajar, iba a descansar. Pero desde, hermano amado, desde Saúl, que es el primer rey, hasta Sedequías, que es el último rey de Israel, hermano amado,
Israel no ha cumplido este pacto. Israel no ha cumplido este pacto. Son 14 generaciones hasta la deportación de Babilonia, y en esos 490 años, Israel no ha guardado los años sabáticos, y Dios se los cobra. Y dicen, ustedes no pueden guardar el sábado, ustedes no pueden guardar el día de reposo, ahora los voy a mandar 70 años guardados. Y escúcheme algo, muchos de los que decían, es que pastor, yo no puedo dejar de trabajar el sábado, entiéndame, yo no puedo dejar de trabajar el sábado. Hoy día están guardados en casa y se dieron cuenta de algo, sí podían honrar a Dios y guardar el día del Señor, sí podían guardarse para el Señor. Aló, en medio de la pandemia, muchos se han dado cuenta, muchos que decían, pastores, que yo tengo que trabajar el domingo, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar, si no me muero de hambre, se han dado cuenta que no se han muerto de hambre y que Dios los ha sostenido con su mano, porque el que cumple las leyes de Dios, hermano, vivirá para siempre. ¿Alguien está conmigo todavía? Es algo extraordinario, hermano amado. Es algo extraordinario. Entonces, 7 por 7, 49. ¿Cuánto debían? 70 años. Desde Saúl hasta Sedequías habían pasado 490 años y debían, hermano amado, unos 70 años sabáticos, y Dios los guarda 70 años. Yo oro a Dios, hermano, y yo creo que Dios va a tener misericordia, y esta pandemia va a durar 7 meses. Y esos 7 meses nos está enseñando a guardar el día del Señor y a guardarnos para el Señor y a consagrarnos para el Señor. Pero no tengo tiempo de continuar, hermano amado, acá. Tengo que avanzar. Así que desde Saúl hasta Sedequías vamos a tener 490 años exactamente. Por favor, continúe conmigo. Ezequiel 46, verso 3. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta, a los días de reposo y a la luna nueva. Si usted no cree que hay que guardar el día de reposo, hermano, le tengo una noticia. En el milenio guardaremos el día de reposo, y no será el domingo, será el sábado. Escúchame, estamos en tiempo donde no podemos jugar más. Tenemos que establecer cosas que tienen que ser establecidos. El libro de Ezequiel es un libro profético que nos habla en su gran mayor parte, desde el capítulo 40 en adelante, del tercer templo y de la era del milenio. Y dice Ezequiel 46, verso 3, asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová, delante de Jesucristo. Ahí Jesucristo en presencia, en su misma magnificencia, en el tercer templo que se construirá para el milenio, a la entrada de la puerta, el pueblo adorará a los días de reposo y a la luna nueva. Bendito sea nuestro Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué 70 semanas? Y vamos a tratar de entender por qué 70 semanas. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Para 6 cosas. Terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues, Daniel 9:25, debe saber y entender esto, que desde el momento en que se dé orden de restaurar y construir Jerusalén hasta la llegada del jefe consagrado han pasado 7 semanas. Estoy usando esta traducción para que usted pueda entender, porque esta traducción le va a ayudar a poner el sentido de lo que quiere decir el pasaje. Debe saber y entender esto, desde el momento en que se dé la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén. Nuestra primera tarea va a ser cuándo se dio la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén, para poder entender cuándo se dio la orden de reconstruir la nación de Israel como nación y cuándo va a regresar nuestro Mesías. Porque desde la orden para reconstruir Jerusalén hasta la llegada del jefe consagrado han pasado 7 semanas. ¿Cuántas semanas habrán pasado? 7 semanas. Y las calles y las murallas reconstruidas de Jerusalén durarán 72 semanas. Pero serán tiempos de mucha angustia. Escucha. Así que vamos a ver la primera capa. Empezamos a entrar en materia. La primera capa, 7 semanas de años, que va a ir desde la orden para restaurar Jerusalén, que se dio en el 520 antes de Cristo,
Eso nos lo dice Esdras capítulo 1, verso 1 al verso 3, capítulo 6, verso 3 al verso 4, capítulo 6, verso 16, Zacarías capítulo 1, verso 7 y verso 16 y verso 17, que son 7 conjuntos de 7, 7 por 7, 49, 490 años, y va a concluir con la llegada de un jefe sagrado, de acuerdo a Esdras capítulo 7, verso 12 y 13, 7, 8 y 9. Así que avancemos. Vamos a tratar de entender esta. Las 4 fechas probables. Lo primero que vamos a tratar de entender en las 70 semanas de Daniel es cuál es la fecha de la orden para restaurar Jerusalén. Hay 4 fechas posibles. Número 1, la orden de Ciro a Esdras para reconstruir el templo aproximadamente en el 538. Eso nos dice Esdras capítulo 1, verso 1 al verso 5. Eso ocurrió en la batalla de Opis en el otoño del 538. Ciro conquistó Babilonia. Número 2, la orden del cielo para reconstruir el templo, que se da aproximadamente en el 520. Número 3, mucha gente, por cuanto la fecha de la venida del nacimiento del Mesías no les calza, dan la orden de Artajerjes a Esdras, pero en ese tiempo ya han pasado 129 años de cautividad, y aún otros dan la fecha de Artajerjes a Nehemías, que eso lo lleva, hermano, a 149 años de cautividad. Así que déjeme ir una por una de ellas para que pueda entender. La orden de Ciro a Zorobabel. Eso lo va a encontrar en Esdras capítulo 1, verso 8, verso 11, para la reconstrucción del templo, que es aproximadamente en el 538 antes de Cristo. Dice Esdras capítulo 1, verso 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia. Y en el verso 3 dice, quien haya quedado de entre su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, el cual está en Jerusalén. Vamos a ver, Daniel, hermano amado, fue llevado cautivo en el 605 antes de Cristo. Más o menos. Entonces, más o menos, a la fecha de Daniel, 70 años, si a 605 usted le quita 535, 70 años va a dar más o menos al 535, la fecha. Los tesoros del templo fueron llevados en el 597. Es decir, eso nos daría una fecha del 527. Ahora, en el 586 es cuando se cumple la profecía de Jeremías de que el pueblo iba a ser destruido y el templo iba a ser destruido. Judá fue tomada, destruida y quemada por Nabucodonosor. Y Babilonia cayó en el otoño del 538 por Ciro, el rey persa. Entonces, si usted toma una fecha, el 586 fueron llevados cautivos y le suma 70 años que iba a durar la cautividad, eso nos da una fecha del 519. Aún le faltaban a la cautividad unos 22 o 21 años, 3 shebúas. Por eso, hermano, la experiencia de Daniel, en la experiencia de Daniel, y mira qué interesante cuando nosotros metemos nuestra propia experiencia en las cosas de Dios. La experiencia de Daniel, Daniel es llevado cautivo en el 505. 70 años para Daniel se iban a convertir en el 535. Y ahora Daniel está ahí en el primer año de Ciro, rey de Persia. Para Daniel solamente faltaban 3 años, hermano, para cumplirse. Es por eso que Daniel empieza a orar, empieza a clamar, empieza a interceder. Porque Daniel dice, Señor, yo quiero entender este misterio. Déjame parar, amada iglesia, para refrescar y para que usted pueda entenderme. Respire conmigo. Escucha, esto es muy importante. Si usted entiende
Si usted conoce, usted puede entender. Si usted no conoce, jamás va a entender. Así que primero tenemos que conocer. Escuche esto, que es bien importante, hermano amado. Estas fechas son sumamente importantes. Daniel es llevado cautivo en el 605. ¿Por qué? Porque vino el rey de Babilonia, hermano, primero, unos 20 años antes, se llevó cautivo a los príncipes, y ahí fue cuando fue llevado Sadrach, Mesach y Abednego, en el 605. Los 70 años para ellos iban a cumplir en el 535. Pero resulta que la profecía no era cuando Daniel fuera llevado cautivo, sino cuando Israel, hermano amado, Jerusalén fuera quemada y cuando el templo fuera destruido. Y eso ocurrió, hermano amado, en el 586 antes de Cristo. Ponga esa fecha ahí, escríbala si usted necesita hacerlo. 586 antes de Cristo. 586 años antes de Cristo vino Nabucodonosor y quemó la ciudad de Jerusalén y desbarató las murallas, destruyó la ciudad y llevó cautivos a la mayoría de los ciudadanos de Israel a Babilonia. Entonces, hermano, usted puede entender, a la mayoría de los judíos llevó cautivos. Y entonces a partir de ese momento se van a contar 70 años de cautividad. ¿Está conmigo? Cuando Dios castiga a Babilonia, eso se da en el 538, en la batalla conocida como la batalla de Opis. Cuando el rey Ciro desbarató la nación que había destruido a Jerusalén. Y ahora Nabucodonosor es destruido, hermano amado, y se le entrega su reino a los medos y a los persas. ¿Eso ocurre cuándo? Eso ocurre en el 38. Todavía faltaban unos 22 años de cautividad, pero a pesar de que todavía faltaban unos 22 años de cautividad, hermano amado, entonces ahí se da la orden para reconstruir para restaurar Jerusalén. Vea y entienda esto. Así nos dice el pasaje. En el primer año de Ciro, rey de Persia, que fue en el 38, Ciro da esta orden: quien haya quedado entre su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y reedifique la casa de Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Ahí está la fecha. ¿Cuándo ocurrió? El primer año de Ciro, en el año 38. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que la profecía bíblica decía que en ese sería el tiempo, y esa orden se le da a Zorobabel, entonces cesó la obra de la casa de Dios que está en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío, rey de Persia. Esdras capítulo 4, verso 24. Y usted se da cuenta que a pesar de que hubo la orden, que fue lo que el ángel lo que recibió, cuando se da la orden para restaurar Jerusalén, pero resulta que se dio la orden, pero el tiempo no se había cumplido. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta que otro factor se agregara, hasta que el año segundo del rey Darío, rey de Persia. Entonces, quiero que entienda esto. La orden de Ciro para reconstruir la reconstrucción del templo, hermano amado, más el tiempo cumpliéndose, más o menos se da en el 520 antes de Cristo. Vea y entienda. Acá está la orden. Esdras capítulo 5, verso 1. Profetizaron Ageo y Zacarías. Vamos a ir a Ageo y a Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, a quien estaba sobre ellos. Esdras capítulo 5, verso 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sadoc, y comenzaron a reedificar la casa del Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban.
¿Cómo les empezaron a ayudar los profetas? Porque los profetas entendieron que el tiempo de los 70 años ya se había cumplido y que era tiempo de que el reloj de Dios empezara a caminar. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Esdras capítulo 5, verso 5. Esdras capítulo 6, verso 2. Y fue hallada en Anmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual está escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos de anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y fue el gasto, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Entonces, hermano, ¿cuándo fue dada la orden por Ciro? El tiempo de la cautividad aún no se había cumplido. Y como el tiempo de la cautividad todavía no se había cumplido, entonces, ¿qué pasó? Quedó suspendida la orden hasta que vino el tiempo. Zacarías capítulo 1, verso 7. Escucha lo que empieza a profetizar Zacarías. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío. Darío empezó a gobernar en el 522. Así que 2 años después, es en el 520, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Zacarías 1:12. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Ve, se da cuenta, el ángel ha interpretado, el ángel aquí le está orando a Dios, porque cuando la tierra se mueve, el cielo se mueve. Cuando el pueblo ora, los ángeles responden. Y ahora el ángel empieza a clamar a Dios: Señor, tú dijiste 70 años y ya los 70 años se han cumplido. Usted ve, Zacarías 1:12 dice: y ¿cuánto no tendrás piedad de la ciudad de Judá, las cuales han estado airados por espacio de 70 años? No que va a estar airado por espacio de 70 años, sino que ya se ha cumplido los 70 años. Y cuando el espacio se ha cumplido, y entonces, hermano, vea lo que dice Zacarías 1:13. Y respondió Jehová buenas palabras. Y Jehová respondió palabras buenas. Buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y en el verso, Zacarías capítulo 1, verso 16 y verso 17. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor. He vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén. Mi templo será reedificado. ¿Cuándo sale la orden para reedificar el templo en el cielo? En el 520 después de Cristo. Dice el Señor, antes de Cristo, perdón. Mi templo será reedificado, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y se tomarán medidas para la construcción de Jerusalén. Y usted ve, aquí no está solamente incluido el templo, sino la reconstrucción. Note que la Biblia no dice cuándo fuera reconstruida, sino que el reloj empezaría a caminar cuando se diera la orden de reconstruir Jerusalén. Y aquí está la orden en el cielo, y los profetas lo entendieron. Proclama también el Señor de los ejércitos celestiales, dice: otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad, y otra vez el Señor consolará a Sión y elegirá a Jerusalén para sí mismo. El primer día del mes sexto, Ageo capítulo 1, verso 1, del segundo año del reinado del rey Darío, es el 520, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Sadoc, sumo sacerdote. Tanto Zacarías como Ageo empiezan a profetizar acerca de la construcción del templo en el 520. Ageo capítulo 1, verso 14 al 15. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Josué, hijo de Sadoc, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a trabajar en la casa de Dios, el cual de los ejércitos celestiales, el día 24 del mes sexto, del segundo año del reinado
de Darío. Esdras capítulo 6, verso 15. La casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. El sexto año del reinado de Darío es el 516 después de Cristo, antes de Cristo. Entonces déjeme hacerle entender esto. Ciro gobernó desde mucho tiempo antes, desde el 560, pero tiene que ver y se mete con Israel cuando invade Babilonia y la conquista. Israel estaba conquistado en Babilonia, entonces entra ahí. Así que Ciro entra en el 538 y gobierna hasta el 530. Después viene el rey, su hijo Cambiases, del 530 al 522. Después viene Darío. Darío gobierna del 522 en adelante. 522, hermano amado. Si usted agarra una calculadora y toma 586 menos 70 años, le va a dar 516 antes de Cristo. 526 más el sexto año de Darío es el 516 antes de Cristo. En el 520 el cielo dio la orden de reconstruir la cautividad. Se había cumplido. Ahora, yo quiero poner esto en el corazón de ustedes, amada iglesia. Pastor, dígame una fecha. ¿Cuándo se dio la orden de reconstruir Jerusalén? En el 520 antes de Cristo. Porque esa fue la fecha en que los profetas empezaron a profetizar. La orden se había dado en el 538, pero la cautividad, habían cosas que todavía no se habían alineado, y eso es lo que tenemos los profetas. Los profetas tenemos la capacidad de alinear cosas y entender cosas en el espíritu y bajar los diseños a la tierra para que la gente pueda entender y moverse en el mundo espiritual. Así que la orden es dada en el 538, pero a Daniel se le revela que todavía falta tiempo, que todavía faltan unos 22 años, unos 21 años, unos 13 búas. Ahora, cuando llega el tiempo, cuando las dos cosas se alinean, cuando se cumplieron los 70 años, por causa de los ruegos, un ángel clama a Dios y le dice: Señor, ya pasaron los 70 años, en el libro de Zacarías. Y entonces se da la orden en el cielo. En el libro de Zacarías capítulo 1 se da la orden. ¿Cuándo ocurrió eso? El segundo año de Darío. Darío empezó a reinar en el 522, así que la orden se da en el 520. Si usted suma desde el 586 que fue cautivo y le resta 70 años, te va a dar el 516. Y la casa exactamente fue terminada en el 516 antes de Cristo. Así que tenemos la primera fecha. 520. Viene la primera etapa. Ahí empezó a correr el reloj. Se terminaron los 70 años y empezaron las 70 semanas. ¿Aló? Y ahí empezó a correr. ¿Cuándo? En el 520. Empezó la arenita, que va a durar 49 años. Así que déjeme continuar. Diga conmigo, lo importante no son las fechas, lo importante son los eventos. Lo importante, amado hermano, lo importante no son las fechas, son los eventos. ¿Cuál es el evento? La orden de reconstruir Jerusalén. Esa es la parte importante, amado hermano. Esa es la parte que tiene que quedar en el corazón y en la mente de cada una de las personas. Esa es la palabra que debe marcarnos. Así que vamos a continuar. Lo importante no son las fechas, sino los eventos. Entonces vamos de nuevo. Ya tenemos una primera fecha. La profecía de la primera capa dice: desde la orden para restaurar, 520. ¿Dónde sabemos que se dio la orden? Aquí, en Zacarías capítulo 1, verso 7, la fecha. Y en Zacarías
capítulo 1, verso 16 y verso 17, la orden del cielo. ¿Cuándo ocurrió? En el 520. Ahora vamos a tener claridad de cuándo ocurrió la llegada del jefe consagrado, que es una imagen de la segunda venida de Cristo. Ponga cuidado. Debes saber y entender esto. Desde el momento en que se dé orden de reconstruir Jerusalén, no que sea reconstruida, sino que se dé la orden para reconstruir. ¿Dónde se daría esa orden? En el cielo. Porque ¿dónde se dio la orden de destruirla? En el cielo. ¿Quién la ejecutó? Nabucodonosor. Ahora, la orden de reconstruirla, ¿dónde se dio? En el cielo. ¿Quién la ejecutó? Zorobabel. Hasta la llegada del jefe consagrado han pasado 7 semanas. Así que el próximo evento va a ser la llegada a Jerusalén de un jefe consagrado. Y las calles y las murallas serán reconstruidas en Jerusalén y durarán reconstruidas 62 semanas. Y serán tiempos de mucha angustia. En este pasaje vamos a tener 3 capas, 3 príncipes distintos. Diga conmigo, 3 capas, 3 príncipes distintos. Escúchame algo. Acá nos vamos a separar de las mayoría de las interpretaciones bíblicas de la gente que ha fracasado en interpretar la palabra de esta profecía. Y creemos que hemos entendido de parte de Dios en estos 30 y resto años de ministerio. No estoy jugando a la iglesia. He estado dedicado a esto. Mientras que otros andan estudiando babosadas, yo estaba estudiando la palabra del Señor. Así que, hermano amado, sabemos lo que estamos hablando. La mayoría han entendido que dentro de esto hay 3 capas y 2 príncipes. El Cristo y el anticristo. Yo les voy a mostrar que hay 3 capas y 3 príncipes. Esto es lo que el Padre me ha mostrado a mí. Diga conmigo, 3 capas, 3 príncipes. Y esto es lo que debemos entender. 3 capas, 3 príncipes distintos. Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras. Y se lo voy a soltar de una vez. ¿Quién es el jefe consagrado? Esdras. Vea lo que empieza a decir Esdras capítulo 7, el verso 1 al verso 5, para que usted entienda por qué la Biblia habla de la llegada al pueblo de Israel de un jefe consagrado. Porque Daniel lo que le estaba preguntando a Dios es, ¿cuánto durará la cautividad? Y Dios le dice, va a haber una orden de reconstrucción, pero va a durar 49 años, 7 por 7, 49, para que llegue un hombre que puede poner orden y que puede traer la ley, porque el quebrantamiento de la ley había sido el problema. Durante el reinado del rey Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente directa de Azarías, Hilquías, Zulum, Sadoc, Jaitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Usí, Buquí, Abisúa, Fines, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Mira el énfasis de la Biblia en hacernos ver que Esdras es un hombre de descendencia directa con Aarón. Y estamos buscando un hombre ungido, un hombre consagrado. Vea esto. Este Esdras subió de Babilonia hasta la llegada del jefe consagrado. Subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los judíos, de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas y cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Artajerjes empezó a reinar en el 465. Y 7 años después, que es cuando Esdras sube, es el 458 después de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Vea esto. Esdras capítulo 9, verso 7, verso 9 al 10.
Porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primero del quinto mes llegó a Jerusalén. ¿Cuánto le tardó el camino? 5 meses. Estando él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Jehová sus estatutos y decretos. Esdras había preparado su corazón para conocer la ley y para cumplirla, ser un maestro de ella y enseñarla al pueblo. Ahora vea y entiéndame esto. Así como Esdras había preparado su corazón para cumplir la ley, ¿para qué vino Jesús? Jesús dijo, yo no he venido para quebrantar la ley o para abrogarla, yo vine para cumplirla. Porque yo viví toda mi vida quebrantando la ley y él vivió toda su vida cumpliendo la ley. Pudimos hacer una transacción en la cruz. Él murió por mí y yo viví en lugar de él. ¿Aló? Así que Esdras es una sombra de Jesucristo, que es a lo que dice la Biblia que llegaría primero, una sombra. Entonces, Babilonia gobernó del 626 al 538. Cambiase gobernó del 530 al 522. Darío del 522 al 486. Asuero, del que habla la Biblia de la reina Esther. Asuero, del 486 al 465. Y Artajerjes, del 465 al 424. Si tenemos la fecha de 520, que fue la primera fecha que dimos, escúchame esto. Nuestra primera fecha fue 520. Y la llegada debería darse en el 471. La llegada del príncipe, la cabeza ungida. Pero resulta que te das cuenta que Esdras llegó en el 458. No 49 años como estaba profetizado, sino 62 años. Un retraso de 2 7 de 14 años. Con un retraso de unos 13, 14 años llegó. El primer conjunto de 7 se ha cumplido. Escúchame. Póngame cuidado y entiéndame esto. La gran mayoría de hombres de Dios que han fracasado en interpretar esta profecía radica casualmente en que desechan a Esdras porque Esdras no cumple lo que el ángel dijo, porque el ángel dijo que duraría 49 años, pero no duró 49 años, duró 63 años. No 7 por 7, 49, sino 7 por 9, 63. Y desechan a Esdras, pero pierden de vista que el ángel le fue dicho cuando salga la orden para reedificar, y la orden fue dada en el 538, pero la orden del cielo no fue dada sino hasta casi 20 años después, en el 520, 18 años después. Entonces, esto nos muestra que los tiempos de Dios a veces no son exactos, pero los eventos sí son exactos. Y entonces este retraso nos va a dar una idea para poder interpretar lo que viene. Ya no les voy a cansar más, pero ahora vamos a ir a la exposición profética para que usted pueda, para amarrarle todo esto, para que usted me pueda entender esta primera capa y de qué estamos hablando, amado hermano. Aquí viene la exposición profética. Abra su corazón y abra su espíritu. Diga conmigo, cuando conozco, entiendo. ¿Qué es lo que tengo que conocer? Que el príncipe llegó 2 Shebuas tarde de lo que tenía que llegar. Otra vez se lo voy a repetir. Por eso la Biblia dice que los sabios, hermanos, que los necios no entenderían, pero los sabios entenderían. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la fecha se cumplió 2 Shebuas tarde. Y cuando entiendo eso, entonces voy a entender lo que sigue. ¿Cuándo se dio la orden de reconstruir a Israel?
Ahora, aquí viene la importancia. Cuando conozco, entiendo, de la orden de reconstruir Jerusalén, va a haber un paralelismo, porque Dios le habló a Daniel lo siguiente: van a haber 70 años, pero después de eso van a haber 70 semanas. Los primeros 70 años tienen que ver con la reconstrucción de la ciudad, pero las 70 semanas tienen que ver con el tiempo del fin, y va a haber un doble paralelismo. Lo que aquí es verdad, también será verdad allá. Lo que es verdad en la sombra, también será verdad en el original. ¿Alguien está conmigo? Así que vea y entienda. Entonces esta es la pregunta: ¿cuándo se dio la orden de reconstruir a Israel? ¿Cuándo se dio la orden de reconstruir a Israel? La orden para reconstruir a Israel es así. El 29 de noviembre de 1947, la ONU da un decreto de reconstruir dos estados, el árabe y el judío. Y Jerusalén sería neutral, sería gobernada por la ONU, porque tanto los árabes como los judíos reclamaban Jerusalén. El 14 de mayo, porque el 15 de mayo el último soldado británico salió de Jerusalén. El 14 de mayo de 1948 se declara la independencia. Pero ese mismo día, Egipto, Siria, Transjordania, Irak, el Líbano invadieron a Israel. El resultado fue que en los próximos días Israel conquistó el 50% del territorio que se le había asignado a los árabes. Ahora es parte de Israel. Eso quiere decir que ahora Israel tiene el 75% del territorio y los árabes quedan con el 25% solamente. Esa es la primera fecha. En el 1947, cuando la ONU da la orden de reconstruir, así como Ciro dio la orden de reconstruir, pero todavía el tiempo no se ha cumplido y faltaban 20 años, y entonces van a venir a faltar unos 20 años más. Vea esto. Isaías 66, verso 8. ¿Quién oyó esta cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues cuanto en Sión esto tuvo de parto y dio a luz a sus hijos. ¿Qué profetizaba Isaías? Que Israel nacería como nación en un día, y en un día como nación nació Israel en el año de 1947 por un decreto de la ONU. Ahora, como en la sombra, la orden del cielo ocurre 21 años, 3 7 después. Como en la sombra, la orden fue dada por la ONU en el 47, pero en el cielo, en el 67. Escucha y entienda. La guerra de los 6 días. El 5 de junio de 1967, Israel se dio la guerra de los 6 días. Y del 5 al 12 de junio de 1967, Israel ganó la península de Isaí, la franja de Gaza, los altos del Golán, la región occidental del río de Jordán, el este de Jerusalén, incluyendo el monte del templo. Desde la orden para reconstruir Jerusalén. Eso ocurrió en el 67. Ahora vea, ¿por qué 20 años? Porque Números capítulo 1, verso 3 dice: de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaráis tú y Aarón y tus ejércitos. En el 47 los declaran nación, pero en el 67 tienen 20 años para salir a la guerra. Es en ese tiempo donde el tiempo de Dios empieza a correr. Marcos capítulo 13, verso 28-29. Aprenda de la higuera esta lección. ¿Quién es la higuera? Israel. Tan pronto como se ponen las tiernas sus ramas y brotan sus hijos. No está hablando de una higuera que nace, sino una higuera que florece. Ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a la puerta.
Mateo capítulo 24, verso 34 dice, les aseguro que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación que vea reverdecer a Israel hasta que todas estas cosas suceden. ¿Cuándo ocurrió esto? Algunos piensan que en el 47, pero en realidad, como en el tiempo está profetizado en el libro de Daniel, 20 años después. Si tomamos la orden para restaurar Israel, como en el año 1967, y agregamos 7 por 7, 49, obtenemos la fecha que debería llegar el jefe consagrado, la segunda venida de Cristo, en el 2016. Y todos sabemos que eso no ocurrió. Pero ¿qué es lo que sí sabemos? Que ocurrió 2 Shebuas después. Escuche y abre sus ojos y entienda. Porque no tengo miedo al hablar lo que estoy hablando, porque sé que estamos en los últimos tiempos. Y todo lo que he estado predicando y hablando, se lo estoy diciendo para que entienda esto. Si tomamos la orden para restaurar Israel, como el 1967, y agregamos 9 por 7, igual 63, como en realidad ocurrió en la sombra, obtendríamos la fecha que debería llegar el jefe consagrado en el 2030. Y sabemos que Jesucristo está a la puerta y que podía regresar en el 2030. Porque pasados aún 7 días, y Génesis nos da este ejemplo, de cuando el pueblo fue puesto en el arca, Dios esperó una Shebúa. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la faz de la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Y acá, amada iglesia, termina esta primera capa. Abra sus ojos y entienda. Iglesia amada, iglesia de Jesucristo, desde la orden para reconstruir Jerusalén es un paralelismo con la orden para reconstruir la nación de Israel. ¿Cuándo se dio la orden para reconstruir Jerusalén? La dio Ciro, el gobernante mundial, en el año 38. Así como la orden para que Israel volviera a nacer como nación fue dada por la ONU en el 67. En el 47, perdón. Pero no fue efectivo, sino hasta 20 años después, igual como en la sombra, que no ocurrió hasta que el tiempo se cumplió. ¿Cuándo fue el tiempo que se cumplió? No cuando la ONU ordenó, sino cuando Israel se levantó como nación y vimos reverdecer a esa nación. La vimos reverdecer, ¿cómo? Recuperando la tierra que la ONU le había quitado por decreto, pero que el Dios del cielo le había dado por orden. Y entonces, hermano amado, usted se da cuenta que aquí está el secreto de lo que tenemos que entender. El Mesías, hermano, el jefe consagrado, que es la sombra, que es Esdras, no llegó en el 7 por 7, sino en el 9 por 7. No 49 años, sino, hermano amado, que llegó 63 años. Súmele al 1967, 63 años, y te va a dar la fecha del 2030 para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, pastor, usted está loco porque está dando fechas, porque estamos en los últimos tiempos y la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que entender, y no me da miedo equivocarme, prefiero equivocarme que no dar la voz de alerta a una iglesia que Dios me mandó a preparar y a santificar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted debe entender que el tiempo se ha terminado de estar jugando a la iglesia y del tiempo de tratar de hacer dinero y de vivir, sino que tenemos que prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, y Él viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Ahora, la próxima semana, esto se pone más bueno, porque la próxima semana vamos a ver 480 y la otra fecha, 62 semanas. Y en esas 62 semanas vamos a entender, hermano amado, una vez más la fecha de la venida de nuestro Señor. Y te vas a dar cuenta de esto, escucha, y te lo voy a adelantar. Te vas a dar cuenta que nos han engañado, porque nos han hablado de la venida del Señor que ocurrió hace 2000 años y no ocurrió hace 2000 años.
Porque la fecha importante en la Biblia no es el nacimiento de Cristo. La fecha importante es la muerte de Cristo. ¿Cuándo ocurrió la muerte de Cristo? Y exactamente 2 días después, 2000 años después, el rey volvería. Y usted se va a dar cuenta que anda por la fecha del 2030. Porque Jesús, hermano amado, murió en el año 30, no en el año 0. Así que el enemigo nos adelantó la fecha para sacarnos la prevención. Pero la próxima semana vamos a llegar a esta misma fecha, hermano amado, a través de la palabra. Y sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que, hermanos, ¿en qué fecha estamos? 2020, pastor. Hermanos, solamente hay una Shevuah más, 7 años más para prepararnos. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que salir del adormecimiento. La iglesia tiene que salir del miedo al coronavirus, al virus sin corona. La iglesia tiene que entender, hermano amado, que estamos en un tiempo para vivir para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Y la voz que tiene que salir de nuestra boca es: ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Estos somos los siervos de la última hora. Salid al esposo. Ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Amado Emanuel, esta tiene que ser la voz que estemos levantando en este tiempo. Ahí viene el esposo, salid a recibirlo.